Que Dios me los bendiga a todos. Eh, Hoy vamos a hacer aquí la grabación de nuestra clase de bautismo. Hoy nosotros vamos a hablar de las eh, cuatro, cuatro deberes básicos de un cristiano. O sea, ¿cuál es el estándar de un verdadero cristiano? ¿Cuál es este modelo que el cristiano tiene que seguir? Y hay cuatro estándares básicos. El estándar básico que yo debo de seguir como un verdadero cristiano. Entonces, si yo quiero de verdad parecerme a Cristo, entonces voy a tener que tener ese estándar o estos cuatro deberes básicos de un cristiano. Entonces, ¿cuáles son de ellos? ¿Cuáles son estos cuatro deberes básicos de un cristiano? Nosotros tuvimos pequeno problema na gravação da classe em vivo com todos, pero eu quero hablarles e deixar esto registrado aqui para que você pueda acompanhar desde sua casa o horário que seja acessível para você. Então, os quatro deveres básicos. O primeiro dever básico, o primeiro estándar, o estándar de um verdadeiro cristiano é a leitura de la palavra. Hemos visto na classe passada como nós necessitamos levar a Bíblia e ter a Bíblia como nossa regra de fé e prática, seguirla todos os dias, ler, fazer nosso devocional, ou seja, ter uma comunhão diária com Cristo. E o próprio nosso Senhor, nos mandou allá em Josué 1:8, e nos manda que nós nunca nos apartemos deste livro, de la lei, na Bíblia, senão que de dia e de noite meditarás em ele, para que guardes e hagas conforme a todo lo que nele está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino e todo te saldrá bem. Então, a Bíblia ella hace prosperar nossas vidas. É o caminho de la prosperidade. Muitos pensam que prosperidade vem de que eu invierta ou corra por muito dinheiro, pero a Bíblia nos ensina o contrário, que o que nos hace prosperar o caminho é a Bíblia. ¿Por quê? A palavra de Deus é Cristo. O Antigo Testamento habla de que Cristo vendrá. E o Novo Testamento habla que Cristo já vino e ele regressará. A palavra é Cristo. Então, se eu vou a la palavra, ela me ensinará o Cristo. E indo a Cristo, isso me prosperará. Salmo 23, todos se acuerdan sempre do Salmo 23, do capítulo 1, do versículo 1. El Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pero el secreto de la bendición de este pastor y de las bendiciones que nos faltan está en el último versículo, el versículo 6. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán mientras la gente corre atrás de finanças, de dinheiro, de matrimônio. Ele está dizendo, eu vou atrás de mi Deus e todo lo demás me sigue. Então, o primeiro estándar que não pode faltar é a palavra de Deus. Então, o primeiro estándar, a regra de fé e prática do cristiano é a palavra de Deus, a Bíblia. Não pode faltar a palavra de Deus todos os dias em minha vida. E Deus manda a que Josué pudiera meditar en ella de día y de noche. Meditar, la palabra meditar, viene del el acto que algunos animales tienen, por ejemplo, la vaca, que cuando come algo, ella va a comer, va a tragar, pero ella regresa parte del alimento, porque hasta que todo el nutriente pueda ser absorvido por su cuerpo, ella va a seguir
masticando. Y meditar es esto. Viene a mi mente hasta que todo el nutriente de la palabra pueda llenar mi cuerpo con luz en el entendimiento y fuego en mi corazón. Entonces la palabra de Dios es nuestro estándar, no puede faltar. Usted que después del bautismo quiera seguir una vida como verdadero cristiano, la palabra es la regla, es el canon. Canon significa una regla, una vara de medir. Entonces, para que yo pueda saber si mi vida está de manera correcta. Josué 1:8. Jamás se apartará de tu boca el libro de esta ley. Nunca, nunca. Tiene que estar en nosotros día y noche. Y el segundo estándar de nuestra vida, del verdadero cristiano, está en un versículo muy grande, muy largo. No sé si usted va a lograr ahí memorizar este versículo. Pero yo espero que usted memorice y guarde también en su corazón todos los días. Es orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. La oración tiene que ser algo constante, las 24 horas. Si es sin cesar, son las 24 horas. El cristiano tiene que orar las 24 horas, tener una vida con Cristo, con Dios, estar delante de Dios todo tiempo. ¿Es posible orar las 24 horas? Sí, es posible. Yo puedo decir esto porque yo me acuerdo una vez que yo estaba, fui pescar con un pastor, na época era mi pastor, un amigo, y él me invitó para ir a una ciudad un fin de semana, un sábado, creo, ou era um feriado pescar, e não havia, era em, en el campo y todo, y no había lugar para dormir. Entonces algunos en el carro, otros se acomodaban en una casa chiquita que había ahí, en un lugar que tenía una represa y un lago grande. Y el pastor al otro día me preguntó, ¿estabas orando? Yo no estaba orando, no, yo no estaba orando. No, es que yo te escuché orar en la madrugada. Tenga misericordia de tal persona. E eu estava dormido, pero meu espírito estava ligado, conectado com Deus. E há algo interessante que os reformadores, é uma frase em latim que os reformadores eles usavam bastante. E esta frase decía em latim, decía coram Deo, coram Deo. A palavra coram é estar delante, ante algo, delante de algo. Y Dios es Dios. Entonces, delante de Dios, que estemos delante de Dios las 24 horas. ¿Qué usted daría delante de Dios? Yo adoraría y así que pudiera platicar con Él o hablar de sus maravillas, yo lo haría constantemente. Entonces la Biblia dice los 24 ancianos, que significa los cielos y la tierra, todo lo creado del universo están delante de Dios, adorando allá en Apocalipsis de día y de noche. Que nuestra vida esté 24 horas delante de Dios. Que las 24 horas nosotros estemos en oración. Entonces, el segundo deber básico que no puede faltar, esto es principio, es como la silla que usted sienta. Tiene cuatro patas, cuatro pies. Si usted arranca una, va a caer. Entonces, es la base para la vida del cristiano. El primero, la palabra de Dios. El segundo, la oración. Orandeo. Siempre delante de Dios. Ore sin cesar. No dejes de orar. No abandone la oración de manera ninguna. El cristiano sin la oración no es un cristiano. Esa es la verdad. Porque el cristiano necesita de la oración todo el tiempo. Mucha oración, mucho poder. Poca oración,
pouco poder. Necesitamos orar las 24 horas sin cesar. Sí se puede. Si usted va en el taxi, en tu carro, manejando, limpiando la casa, lavando los trastes, estudiando, escribiendo, escuchando una música que glorifica a Dios, porque usted es un hijo de Dios, entonces ore todo el tiempo, hasta cuando está platicando con alguien, que tu mente está en Cristo. Yo voy a salir a tal lugar, voy a la tienda, voy a comprar algo, entonces yo estoy orando. Voy a atravesar la calle, yo estoy orando. Voy a tomar decisiones, yo estoy orando. Las 24 horas, onde eu te dije, hasta dormido, nosotros podemos orar. Entonces, ore sin cesar. El tercer estándar, o el tercero dever, princípio básico, que não pode faltar, essa terceira, a terceira pata, onde la silla, é uma coisa que muitos querem negligenciar, porque pensam que não é necessário. E nós temos que restaurar o movimento do templo. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo de Deus. Reunidos somos o templo de Deus. Então, o princípio de que nós necessitamos congregar-nos. Hebreus 10, 25, el autor dijo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuanto más el día de Cristo esté cerca, más usted tiene que estar congregándose. Primeiro, porque 1 de Pedro vai deixar bem claro, 5, que o diabo é como um leão rugiente buscando alguém que pueda tragar. Todos sabemos qual é a maneira de um leão. Ele vai rugir, vai espantar, ele vai atacar, para quê? Para fazer com que a manada se separe. E o mais débil é aquele que está separado. O mais débil não é aquele que é enfermo, não o mais grande, é aquele que está separado. Os búfalos têm muita força, pero solito. Eles são atacados por um leão ou por vários e morrem. Pero quando os búfalos estão juntos, pode ser o búfalo mais grande em idade, ou pode ser o mais débil, ou pode ser o mais pequeno. Ele está protegido. Solito, ele morre. Então, o ser humano foi hecho para viver em comunhão. Jesus orou que ellos sean uno, assim como o Padre e o Hijo são uno, que nós também seamos uno, esta unidade. Então, el congregar-se, se espiritualmente é muito importante estar juntos, e nós somos o templo do Espírito Santo, também al congregar-se, porque nós somos cuerpo, pero e somos espírito também. E a congregação de los santos hace a diferença. A igreja primitiva lutava dia e noite para congregar-se. Não havia templos. É interessante, não havia templo, pero eles estavam congregando-se. E o livro de Hebreus foi escrito em uma época em que nem sempre se congregava no templo. E logo depois vino grande persecução a partir dos primeiros anos do cristianismo. Pablo muere aí nos primeiros anos do cristianismo, Pedro muere nos primeiros anos do cristianismo. Então, o primeiro siglo, o segundo e terceiro siglo foram de muita persecução, pero eles já diziam, congreguem-se. Não havia templos, grandes igrejas ou catedrais. Era proibido, o cristianismo era proibido, pero eles se congregavam. Então, não deixando de congregar-nos. Sim, é tão importante a congregação espiritual, também a física é importante, porque isto hará com que a sociedade seja transformada. Uma igreja forte em um barrio, em uma colônia, em uma cidade, ela pode transformar esse lugar para sempre. Então,
o quarto estándar de um verdadeiro discípulo é ele congregar-se. O básico, o mais básico, o dever mais básico. Isso é um dever, não é uma opção, é ele congregar-se. E só quem a Bíblia vai dizer assim que temos que incentivar-nos e animar-nos a hacer as buenas obras. Como você vai ser animado? Em tu casa, solito, escutando conselhos, a vezes de quem não é cristiano, escutando músicas que apuntam não para Cristo, não, pero muitas vezes para Satanás, escutando, vendo coisas na tele, que é do sistema deste mundo, não vai ser. Você vai ser animado para as boas obras é na igreja, amonestado, corrigido, exortado, ensinado, é na igreja. E você necessita congregar-se. Não existe cristiano sem igreja. Não existe. Então, el tercer dever básico de um cristiano é congregar-se. E por último, o quarto dever básico de um cristiano, que a Bíblia nos deixa bem claro, e isto é claríssimo, é uma ordem para todo hijo de Deus, e que todo hijo de Deus deve de entender bem, está já em está aqui em Mateus 28, del 18 al 20. Primero él va a decir, y Jesús se acercó y les dijo, y les habló, me es dado, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, toda potestad fue dada a Cristo. Entonces, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por fin, Él va a decir, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. La evangelización mundial. Nosotros necesitamos hacer la evangelización mundial. Esos son los estándares de la Biblia, los passos mais básicos e deveres mais básicos de um cristiano. A Bíblia nos manda ir a hacer a evangelização mundial. Então, a evangelização mundial é uma obrigação de todo hijo de Deus. Necessitamos fazer a evangelização mundial, chegar até o último da terra, através de la evangelización, no sé, las futuras generaciones, las personas mueren todos los días, hay gente muriendo todos los días y hay gente naciendo todos los días. Entonces, si usted ve un gran cristiano, Billy Graham murió con 99 años, apenas murió un hombre de Dios, dejó un legado enorme, pero él murió. Esa es la sentencia para todo hombre después del pecado, aún restaurado, el cuerpo todavía no fue glorificado. E o homem muere. Então, se ele foi totalmente apegado a Cristo Jesus, estuvo em Cristo, ele deixou um grande legado, pero ele morreu. E aqueles que nascem necessitam conhecer, porque senão as gerações se perdem. E elas, se a geração se perde, a adoração também a adoração vai terminar. Então, nós necessitamos evangelizar. Os remanentes, os ancianos, os mais experientes, necessitam orar para que eles possam ajudar a seus pastores, para que eles possam ser estes evangelistas para as nações e que, através de eles, se levantem os remanentes,
niños, adolescentes y jóvenes que van a ganar las nuevas generaciones. Esta es la evangelización. Y las misiones. Las misiones es llegar a donde Cristo todavía no fue anunciado, donde no tiene un testimonio cristiano todavía, donde todavía no se encuentra alguien que no es, todavía se encuentra alguien que no escuchó de la palabra de Dios. Entonces, estos 4 estándares tienen que ser bien básicos de nuestras vidas. Es un deber estar, déjame corregir aquí, que salió con un error. Es un deber que nosotros leamos la Biblia y conozcamos la Biblia todos los días. Es un deber que nosotros oremos las 24 horas. Esta oración puede ser concentrada, con hora marcada, la oración en las mañanas, la oración en la madrugada, la oración de la velada, la oración de rodillas, la oración de clamor, la oración mientras ayunamos, pero ella tiene que ser en sus diversas maneras las 24 horas. Congregarse. Es esencial congregarse. Usted no puede ser un verdadero cristiano sin congregarse. Esto es un hecho. No hay como cambiar esto. No soy yo ni usted que puede cambiar. Y la evangelización mundial. Las nuevas generaciones, aquellos que van naciendo y necesitan ser discipulados, y ser aquellos remanentes que van a ganar las nuevas generaciones, y los ancianos tienen que prepararse para preparar y enseñar las nuevas generaciones. El anciano muchas veces piensa, voy a jubilarme y ahora me jubilo de todo. Puede jubilarse del trabajo que Dios te dio para darte una formación, para prepararte por un momento y prepararte para este momento. En el momento que el anciano se jubila, él ahora es un instrumento en las manos de Dios. Ahora sí que ele será usado com sua graça e sabedoria, com seus anos de experiência, para levantar e preparar os remanentes. E nas missões, chegar onde Cristo todavia não foi anunciado, ajudando através da oração, do aporte financeiro, através de ir. Você pode preparar obreros en el campo, puede dar cursos y preparar escuelas de evangelismo, entrenamiento concentrado. Entonces, todo esto es posible. Y para finalizar, entonces, para concluir, nuestros 4 deberes, los 4 deberes básicos de un cristiano, el estándar de un verdadero cristiano. Entonces, el estándar de un verdadero cristiano, los 4 deberes básicos de un cristiano, o sea, el estándar, ¿no?, de un verdadero cristiano. ¿Cuál es? Donde, para resumir, es estar 24 horas comprometido día y noche con la palabra de Dios, orar las 24 horas para que la bendición de las 25, que es la que transcende, que la bendición de Dios venga sobre nosotros, el congregarse, tener comunión, Salmo 133, y la evangelización mundial. Yo oro para que usted sea un verdadero discípulo de Cristo, pero que a través de ti, para que a través de ti, los pastores puedan encontrar el apoyo, para que a través de ti, para que usted sea un evangelista para alcanzar las naciones, 237 naciones, 5,000 tribus, y para que usted sea este que va a levantar los remanentes para ganar las futuras generaciones. Que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Disfrute de Cristo.
la bendición del Emmanuel todos los días. Muchas bendiciones, gracias por estar aquí en esta clase de bautismo. Sea un verdadero cristiano.